En el día de hoy. Y vamos a conversar hoy día con alguien que ha estado mucho tiempo viniendo con nosotros cada ciertos espacios, Jorge Andrés Cash, quien fue fiscal de Medio Ambiente, quien además es profesor de este tipo de materias. Y gracias por estar acá una vez más, Jorge Andrés. Y te quiero preguntar derechamente lo primero que yo creo que mucha gente en la casa se ha planteado. A ver, ¿por qué si llovió un día y medio o 2 días con mucha fuerza como llovió, hay tanto desastre? Sube el nivel de los canales, se sube el nivel de los lagos, aparece agua donde no había, se vienen abajo, qué sé yo, viviendas. Ahí en Concón la cosa quedó colgando. A ver, ¿por qué después de que tanto decimos, oye, estamos en una situación de escasez hídrica, una vez que hay agua, todo pareciera que fuera tremendo desde el punto de vista de cómo no se contiene toda esta agua que cae? ¿Qué ha pasado desde ese punto de vista, Jorge Andrés? No, primero que nada, Fernando, agradecerte nuevamente la posibilidad de conversar contigo. Tú sabes que a mí constituye un agrado muy personal porque dejas hacer los planteamientos en profundidad y poder expresar ideas que quizás puedan contribuir. Yo en este caso particular te digo, como hablábamos antes de empezar el programa, creo que estamos en un punto de inflexión. O sea, creo que lo que ha pasado en estos días eh, no es una cuestión dramática desde el punto de vista de los efectos ambientales, ha tenido impactos muy significativos en la población, sin lugar a dudas, pero es una primera señal de alerta ante lo que yo creo que es el título de la canción para abordar el debate, que se refiere a la estatalidad del Estado, es decir, en materia de afrontar riesgos naturales en general, en materia de crecimiento. Fragilidad, dices tú. Estatalidad del Estado, es decir, la capacidad del Estado y sus instituciones de absorber las coyunturas institucionales, los desafíos institucionales en sus distintos estamentos. Es un análisis que uno puede hacer perfectamente a nivel del Poder Ejecutivo, del Estado me refiero el Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, en las municipalidades. Tú tienes hoy día una disconformidad, o al menos una no uniformidad de criterios, pronunciamientos, regulación en materia ambiental, urbanística, asociado también a las autorizaciones necesarias para llevar adelante la inversión, en materia de leyes, resoluciones que dependen estrictamente del Poder Ejecutivo, en los fallos del Poder Judicial que no necesariamente se corresponden y están alineados a esa mirada a objetivos de política pública, no tienen por qué estarlo, pero existe una distancia objetiva desde el punto de vista de la mirada. El legislativo muerto, neutro en materia ambiental, sin capacidad de reaccionar ante legislaciones que son de una intensidad de afectación a la industria, al crecimiento muy evidente que yo al menos desde mi experiencia como fiscal, Fernando, Fiscal del Medio Ambiente. del Ministerio del Medio Ambiente, como asesor legislativo, en varias reformas institucionales, en la reforma del 2010, de tribunales ambientales y otras importantes, yo no había visto nunca una agenda desde el punto de vista ambiental y legislativo regulatorio tan pusilánime desde el punto de vista de la posibilidad de generar transformaciones significativas y relevantes que permitan, dentro del ámbito de sus competencias, generar al menos la certidumbre que ciertos sectores requieren para contribuir a un momento que es muy complejo desde el punto de vista del crecimiento y el desarrollo del país. Déjame hacerte una pregunta en ese sentido. ¿Esto es algo que viene pasando hace mucho tiempo? Yo creo que hay que hacer una distinción respecto de cuáles son los tiempos asociados a los hitos más significativos desde el punto de vista de la regulación que tenemos vigente, la institucionalidad ambiental la institucionalidad urbanístico, ambiental, de transporte, si uno quiere, que nos rige. Tener una mirada parcelada respecto de qué es lo que implica cada sistema de autorizaciones asociado a proyectos, en el caso, por ejemplo, de Concón Dramático, donde finalmente lo que está haciendo la empresa constructora, ¿no es cierto?, es tratar de desligar la responsabilidad a la empresa que construyó, perdón, a la empresa que adicionó una carga adicional el año 2017. Ese proyecto que no fue, por ejemplo, evaluado ambientalmente, es un proyecto que hoy día, es el mismo proyecto, evaluado ambientalmente, habiéndose aumentado la carga, ¿no es cierto?, sobre el sistema de descarga de aguas lluvias, hubiese dado lugar a una modificación sustantiva que, conforme a la normativa ambiental vigente, requería una nueva evaluación ambiental. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que en el fondo
existen muchos forados, muchas fisuras, muchas debilidades de la institucionalidad ambiental ¿Por en qué? su conjunto. Sí, Déjame explicar por qué yo digo, sí, uso una sola palabra. sí. ¿Por qué? Me hace decir a mí que no hay suficientes ojos mirando este fenómeno desde hace tiempo, sabiendo que este tipo de cosas pueden pasar y que eventualmente, o la industria, si tú quieres, de inmobiliaria necesita que haya permisos más laxos para que puedan funcionar. Qué gran pregunta, Fernando. Y qué bueno que lo pones de ese modo. Fíjate que, bueno, yo trabajo asociado precisamente al mundo inmobiliario y efectivamente tú dices, sin decirlo, una cuestión que es fundamental comprenderla, porque incide quizás en cada sector que tiene incidencia importante en el crecimiento del país, en el PIB del país, en la generación de empleo, como es el caso del mundo inmobiliario, que genera entre el 7 y 8% del PIB, que genera buena parte, que concentra el 60% de la inversión, que es el sexto empleador a nivel nacional. Y efectivamente los tiempos del mundo inmobiliario son muy distintos respecto, por ejemplo, a los del mundo minero, donde básicamente los tiempos de la construcción, de generar empleo, crecimiento, de entregar, están sujetos a tiempos asociados también a otro tipo de barreras institucionales o restricciones institucionales que tienen que ver, por ejemplo, con el sistema de autorización a nivel urbanístico, autorizaciones vinculadas a transporte, y por lo tanto la regulación tan estricta que hay sobre el mundo inmobiliario y en particular sobre la construcción también, incide necesariamente en los tiempos asociados a el crecimiento del empleo, al desarrollo de la industria y a la posibilidad de incidir en términos positivos en la planificación urbana de Chile. Entonces, yo creo, desde mi punto de vista, que en este caso, por ejemplo, efectivamente también hay un tema cultural asociado al mundo inmobiliario. Esta es una industria que se encuentra en desarrollo, con franco ánimo, creo yo, de seguir aprendiendo, de seguir fortaleciendo sus capacidades internas, institucionales. No hay que perder de vista que tenemos recién también, hace el 17 de agosto entró en vigencia la ley de delitos económicos, que entre otras materias castiga con cárcel ciertas conductas que estaban reservadas a la ley administrativa y que tienen que ver, entre otras cosas, a la decisión de eludir la evaluación ambiental de proyectos. ¿Por qué? Porque efectivamente tampoco a la industria inmobiliaria que tiene tiempos asociados a la entrega de proyectos, etcétera, como lo hemos dicho, no se condicen con los tiempos de ejecución de un proyecto. Una minera, por ejemplo, te puede perfectamente resistir un juicio de 10 años, como el caso de Dominga, que claro, no es un buen ejemplo, en fin, puede dar para muchas cosas, pero un proyecto inmobiliario asociado a los tiempos de ejecución que tienen que ver con contratos de promesa, con permisos de edificación, con tratar de reunir una serie de permisos también asociados a los tiempos de ejecución de ese proyecto, implican que una paralización, que una fiscalización arbitraria puede implicar el truncamiento definitivo del proyecto, que la empresa pueda quedar en quiebra. Te quiero dar otro ejemplo, perdona Fernando, que es muy significativo. La ley de humedales urbanos, una de las leyes más, yo te diría, más nefastas que ha tenido la historia institucional ambiental en Chile. Y con total, pero objetividad, neutralidad en el juicio, es una ley que es expropiatoria porque no establece ningún tipo de compensación para aquellos titulares de proyectos o desarrolladores inmobiliarios que, producto de la declaración de un humedal urbano, que en muchos casos los tribunales ambientales lo están echando para atrás porque han sido indebidamente categorizados como tales por el Ministerio del Medio Ambiente, están generando hoy día paralizaciones de tiempo en los proyectos inmobiliarios, especialmente en el sur de Chile, no obstante que el Ministerio del Medio Ambiente esté haciendo mal su trabajo y eso significa que los tribunales ambientales se demoren 2 años o 1 año y tanto en resolver finalmente la controversia. Además, ese proyecto, esa ley, que ningún parlamentario en Chile ha tenido el coraje de levantar el dedo y hacer un punto de racionalidad, porque el nivel de afectación al mundo y en general a la industria que se ha afectada en materia de uso del suelo, en particular la inmobiliaria, que forma parte de los objetivos de regulación de esa ley, hoy día se ve prácticamente indefensa frente a una legislación que no tiene ningún tipo de contrapeso y que además, Fernando, responde a una estrategia vinculada a la ley de cambio climático, específicamente a la estrategia de cambio de largo de plazo de cambio climático, que tiene como meta para Chile declarar 100.000 hectáreas de superficie de humedales urbanos a nivel nacional como meta de carbono neutralidad del 2050. Entonces, estamos ocupando una ley para cumplir un objetivo de política pública de otra ley, pero que tiene un impacto en el crecimiento y el desarrollo del país y en una industria que hoy día está esforzándose en aprender,
pero que se ve medida con la misma espada y con las mismas sanciones que, por ejemplo, en industria minera. Eso me parece que al menos es un desequilibrio que alguien debe Tú corregir. estás haciendo esta comparación entre las formas de hacer eh, el negocio, digamos, entre la minería y la inmobiliaria. Yo, si te entiendo bien, lo que tú dices es que la minera, por definición, llega sabiendo que la mina, digamos, llamemos así, que se va a crear, necesita tiempo y por lo tanto tiene espalda económica para que todo ese tiempo exista la inversión necesaria para hasta llegar. Sin embargo, si te entiendo bien, el negocio inmobiliario es tal que tú necesitas que la inversión se reponga relativamente Rápido. rápido y por lo tanto tú no puedes demorarte mucho, Así ni es. puedes estar esperando un permiso mucho tiempo porque las inmobiliarias en general no son solamente estas que hacen 25.000 edificios de una, sino que son particularmente, eh, hacen pocos edificios, pero meten la plata, invierten, pero necesitan el retorno rápido. Rápido, exactamente. Y eso implica, no implica acaso el que eventualmente se salten los permisos o se salten las medidas. Lo que pasa es que, por ejemplo, el permiso de edificación cuando se otorga para construir un proyecto dura 3 años. Si la evaluación ambiental, por ejemplo, u otro tipo de negociaciones u obtenciones de otros permisos condicionan la evaluación ambiental para que puedas construir obras, en el caso de aquellos proyectos que deben someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, significa que eventualmente ese permiso de edificación te va a condicionar los tiempos de tramitación ambiental, la eficacia de la tramitación ambiental, la capacidad de que la gente pueda observar de manera activa y tú incorporar sus observaciones de manera constructiva al proceso. Entonces, yo te diría, hay un sesgo muy nítido desde el punto de vista normativo, regulatorio, respecto de la industria inmobiliaria que no ha sido regulada. La industria inmobiliaria ha comenzado a ser regulada recién hace más o menos 10 años. El año 1997, Fernando, cuando entra en vigencia el CIA, las primeras declaraciones de impacto ambiental eso eran de 2 hojas, 3 hojas, y la RCA, que es la autorización de funcionamiento, era de 1 hoja. Hoy día esas declaraciones de impacto ambiental por consideraciones asociadas, entre otras cosas, al cambio climático, cada vez se van asemejando más al otro instrumento de evaluación ambiental, que es el estudio de impacto ambiental. ¿Qué significa descartar otra serie de impactos que también irrogan otros costos a los inversionistas? Entonces, lo lógico es que hoy día, entre el marco de las reformas que el gobierno ha anunciado, es que se pueda uniformar en un único instrumento de evaluación ambiental todos los riesgos, incorporando como uno central, por el caso Concón, entre otras cosas, la variable cambio climático como criterio sine qua non a incorporar la evaluación ambiental. A ver, pero déjame, ya que mencionaste el caso de Concón, a ver, es bonito tener un departamento con vista al mar, arriba de una roca, fantástico, estupendo, qué cosa más linda. Pero la pregunta es, las personas que compran ahí, ¿tienen conciencia del riesgo que eventualmente pueden correr si es que hay un aluvión de este tipo y que eventualmente pueda generar un socavón ahí mismo y eventualmente se venga todo abajo? Sí. ¿Cuáles son los márgenes de información sobre seguridad que entregan? Otra gran pregunta, Fernando. Mira, ahí tenemos una normativa que está en desarrollo, que es la norma 461 de la Comisión del Mercado Financiero, complementada con los principios de Ecuador, con Basilea III, que básicamente va exigiendo mayores estándares hoy día a la banca y al sistema financiero para otorgar financiamiento a proyectos que representen ciertos riesgos ambientales, ¿sí? Todavía esa es una normativa voluntaria, salvo para ciertas sociedades anónimas que consideran una cantidad de activos totales en UF anuales, pero hay otro mundo muy significativo de empresas que pueden voluntariamente adherirse a ese sistema, que tiene que ver con informaciones asociadas a la divulgación respecto de aquellas medidas que tengan que ver con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible año 2030, específicamente lo que nos interesa en materia ambiental. Entonces, finalmente tiene 2 efectos. Uno, la banca se autorregula en el sentido de a quién le otorga financiamiento, es decir, proyectos que cumplan con los criterios que se llaman criterios ESG, que dan cuenta de la incorporación del factor ambiental, social y de gobernanza en un punto normativo. Y del mismo modo, tiene la virtud de que al inversionista interesado, ¿no es cierto?, de dónde mover sus capitales, considera como factor para tomar la decisión el cumplimiento de estos factores. Entonces, son factores todavía, como digo, para buena parte de la industria, voluntarios, pero que debieran ir razonablemente regulando el mercado. Entonces vamos a eso. ¿Qué es tú, viendo lo que pasó?
y todavía quedan lluvias por venir. Viendo lo que pasó, ¿qué es lo que hay que hacer? Y te lo pregunto no en términos filosóficos, Sí. o una gran explicación, no, sino que si tú tuvieras que decir, a ver, 1, 2 y 3, que debiera estar, debiera hacerse y que no está y que eventualmente genere un riesgo. Yo creo que, desde mi punto de vista, sin perjuicio de la necesidad que yo advierto de que el servicio de evaluación ambiental, de que el sistema de evaluación ambiental racionalice la evaluación ambiental respecto de ciertos proyectos específicos, más allá de los inmobiliarios, en el caso particular creo que debe ser perentoria, obligatoria, la obligación de evaluarse ambientalmente, no obstante los criterios tradicionales que se conocen para la evaluación de los proyectos inmobiliarios, aquellos proyectos que eventualmente puedan representar o puedan enfrentar riesgos naturales significativos como el caso de Concón. Por eso te decía que en el fondo el desafío del gobierno y el llamado respetuoso que uno hace a la autoridad también es considerar un único instrumento de evaluación ambiental que incorpore como una variable sine qua non evaluar la variable de cambio climático. ¿Por qué, Fernando? Porque la lógica de la evaluación ambiental significa descartar impactos significativos respecto de determinados componentes ambientales. La flora, la fauna, el agua, medio humano, la comunidad, ¿no es cierto? Y sobre esa base tú vas descartando de que sea un estudio de impacto ambiental o una guía. Entonces, poder uniformar esto en un solo instrumento, pero que garantice la gran incertidumbre que enfrenta Chile, que es precisamente la capacidad de predecir y abordar los riesgos asociados a desastres naturales y especialmente al cambio climático, donde Chile, tú sabes mejor que yo, cumple 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad al cambio climático. En la ley de cambio climático, Fernando, se le impone a las municipalidades, gobiernos locales, el presidente Boric hace un anuncio ahí de traspaso de fondo, en fin, se le impone a las municipalidades, sin ir más lejos, la obligación de publicar contra sanción contra el alcalde de multa el plan de adaptación, de mitigación y adaptación del cambio climático. ¿Qué recursos? Uno conoce, claro, Vitacura, las tienen recursos, pero vamos a las comunas que efectivamente enfrentan esos riesgos. Esas comunas, Fernando, esas municipalidades no tienen el presupuesto para implementar un plan de las características que implica adaptar y mitigar riesgos asociados al cambio climático, pero sin embargo, cuando se producen, el primer responsable es el alcalde. Entonces hoy día hay una suerte de malabarismo político entre los gobiernos regionales y las municipalidades para ver cómo dan cumplimiento a esa obligación. Porque, ¿a qué se debe esto, Fernando? Yo creo a dos razones. Una, que medio ambiente no es una política de Estado y tiene que serlo, más allá de que tengamos desgraciadamente gobiernos de 4 años sin reelección. Y dos, una reforma que también en lo que viene implique que medio ambiente pueda tener competencias ejecutivas y como lo hemos conversado en otros programas, deje de ser un órgano decorativo, una suerte de conciliador de los intereses de los sectores productivos. Tiene que tener competencias directivas concretas y ejecutivas y manejarse con autonomía, sobre todo en estas materias. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Qué tanto de lo que nosotros hemos visto hoy y que se refleja quizás con más fuerza en esos edificios de Concón de los que tú has hecho mención varias veces, qué tanto de esa realidad las personas que son expertas en la materia de medio ambiente y en el tema inmobiliario como tú, en fin, qué tanto de esa realidad está inmersa hoy día en Chile? Y yo reconozco que me encanta la vista al mar, pero también te reconozco que por ser medio miedoso al respecto y porque los temblores, no tengo buena relación con los temblores, no me compraría algo pegado al mar arriba de un acantilado. Pero sin embargo entiendo que si es que tú construyes algo así y lo ofreces en venta, toda la normativa tiene que estar con un puñito, un dedito para arriba. Si no, no tiene sentido, ¿no? El problema es que tú tocas el quid del asunto, Fernando. El tema de asociado a lo que estamos hablando, son distintas capas de autorización. ¿Sí? No quiero ser latero, pero en dos palabras. La primera capa, que es la que factibiliza que esto se desarrolle, es básicamente la regulación proveniente de la autoridad vivienda, urbanismo, que son los planes reguladores comunales. Ya. Esos son los planes, esa es la normativa que factibiliza la posibilidad de desarrollar un proyecto de inversión. ¿En qué área? Área verde, equipamiento, residencial, etcétera. El problema que tenemos con los planes reguladores es, primero, las consideraciones ambientales respecto de eso. Algunos tienen que pasar por una evaluación ambiental que se llama estratégica.
Pero el problema más importante que presentan esos planes para la ejecución de estos proyectos no es lo que se puede hacer dentro de esos planes, sino lo que se está haciendo fuera de la planificación urbana. Y ahí entramos a un problema mucho mayor que todavía está intentando ser abordado con dudosa eficacia, pero con voluntad, yo veo política, especialmente el ministro Valenzuela, que tiene que ver con la planificación urbana al margen de los límites urbanos y que tiene que ver con el famoso artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, una circular que sacó el ministro, el decreto ley 3516, que básicamente a través de ciertos subterfugios ha significado que muchos particulares desarrollen, ¿no es cierto?, proyectos inmobiliarios al margen de la planificación urbana. ¿Qué significa eso? Que a través de ciertas ventanitas se desarrollan núcleos urbanos que, como no están considerados para ser urbanizados, para desarrollarse como ciudad, tienen que conectarse en los servicios básicos, en la carga ocupacional, en la necesidad de tener servicios en materia de educación, salud, con la planificación urbana formal. Eso ha llevado no solamente a que se colapse el sistema con lo que ocurrió en Cancún, sino que además se produzca una segregación aún mayor desde el punto de vista social, que es una variable que no hemos conversado, pero que explica en buena parte por qué tenemos sectores de la periferia de Chile en la marginalidad, viviendo, ¿no es cierto?, casi afuera en un país distinto al que vive buena parte de la región metropolitana. Digo. Fíjate que alguien podría estar mirando el programa y diciendo, oye, por Dios, que exageran. Dije, pues, siempre se ha visto, yo recuerdo a alguien de la edad nuestra, o más bien mía, más bien mía que la tuya, podría estar mirando y decir, oye, pero yo me acuerdo que se cayeron, creció una vez el Mapocho aquí y allá y se caían las casas, se caían los autos y de repente muestran ese tipo de cosas. Siempre se caen las cosas. Sí. Ya, la pregunta es, a ver, ¿por qué no debieran caerse las cosas? ¿Y qué es lo que hay que hacer para que efectivamente las personas tengan la seguridad de que están adquiriendo un bien que les da garantías y que esa garantía incluye, por ejemplo, desastres naturales razonables? Mira, el Senapred, por ejemplo, que es este servicio que reemplazó a la ONEMI, básicamente para los efectos de la conversación que nos interesa, lo que establece es tener un mapa de riesgo que sea vinculante para el desarrollo de proyectos de inversión, que es una cuestión que está muy lejos todavía de poder producirse, precisamente quizás por el grado de excesiva intersectorialidad o burocracia que tiene que ver con decisiones más estratégicas. Creo yo, sin tener la solución, ni la respuesta, ni la receta, Fernando, que tiene que ver con una reformulación de la institucionalidad pública encargada de este tipo de materia. O sea, todavía es muy tímido lo que existe. Hay instructivos del Servicio de Evaluación Ambiental, está la obligación de evaluación ambiental de incorporar la variable cambio climático en la evaluación de proyectos, lo mismo para la infraestructura crítica de obras públicas. Pero, por ejemplo, hay empresas que también ofrecen servicios vinculados también al daño que sufre la estructura pública crítica en Chile y que tampoco el Estado los toma en consideración. Entonces hay una suerte de esta discusión que se dio quizás en la constituyente, Fernando, pero sin salir del tema, referida al principio de subsidiariedad, al principio en el fondo en el fondo no se puede, más allá de los temas de la fundación, no va a entrar a eso, pero no se puede satanizar, menos hoy día, y Boric, el presidente lo intenta hacer, los privados tienen un rol muy importante que jugar en este momento. Desde el punto de vista de la contribución que pueden hacer de la tecnología, al seguimiento de los desastres, el Estado no tiene hoy día la capacidad institucional. La ley de cambio climático, Fernando, que hemos conversado, no tiene presupuesto para ser implementada. A nivel regional, a nivel comunal, no existe, por eso te hablaba de la estatalidad del Estado, que es la capacidad de dar respuesta institucional a la generación de fenómenos imprevistos, en este caso como tienen que ver los riesgos a desastres naturales. ¿Por qué es grave para Chile? Porque hace tiempo sabemos que cumplimos 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad al cambio climático. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo creo que tiene que haber una reformulación a los comités, porque los comités, claro, suenan como... Estamos llenos de comités operativos, Fernando, estamos llenos de burocracia, estamos llenos de consultas, de distintos organismos públicos. Tiene que haber, así como se generó hoy día una ley de delitos económicos que va a ser brutal, respecto de la entrega de información por parte de las sociedades anónimas, ¿no es cierto?, a la CMF, brutal desde el punto de vista de la posibilidad de que un proyecto inmobiliario, un gerente general, se vaya a la cárcel porque va a eludir el sistema de evaluación de impacto ambiental. El mismo nivel de intensidad y de incentivos deben existir por parte del Estado para que exista cumplimiento. La lógica del Estado hasta el momento, desgraciadamente, entre otros sectores del mundo inmobiliario, tiene que ver con satanizar, tiene con perseguir, con hostigar.
Entonces el desafío del gobierno hoy día es generar instrumentos que permitan cumplir de manera proactiva. Última pregunta. Yo entiendo eso que tú estás diciendo, pero también entiendo lo que puede, sin gran información, más allá de que estén viendo este programa y vean otros programas donde aparecen otras personas hablando más o menos de lo mismo. Pero yo veo, me imagino, con total legitimidad, a la familia mirando la televisión hoy día, viendo que está con miedo a que se caiga el edificio al suelo, con este forado gigantesco que aparece, se levantan las aguas donde no había agua, y los tipos dicen, oye, pero ¿cómo puede pasar esta cosa en tan poco tiempo y cuál es la solución? No te van a preguntar a ti, oye, existe la ley de no sé cuantito, no, te van a decir, perdónenme, denme una solución para esto porque, oye, yo vivo acá. Mira, los desafíos desgraciadamente en esta materia van a estar vinculados hasta el momento, yo creo que en responsabilidad asociada a discusiones civiles, ley del consumidor, contratos entre privados, pero no hay fiscalización. Este es un colector que se sobrepasó, construido el año 2005, la alcaldesa Ribamonte le echaba la culpa el otro día al MOP, después otros al 2010. Entonces, vamos a tener una cadena de responsabilidades asociada a, pero ¿quién prestó finalmente el servicio que configura finalmente o la infracción administrativa o el delito? Entonces, por eso es muy importante, yo hago también un llamado, Fernando, a que se tome muy en serio esta ley de delitos económicos, ambientales, porque considera responsabilidades muy estrictas, muy severas para quienes no toman en consideración no solamente temas reputacionales, sino además vinculados estrictamente al control de la actividad y las conductas que eventualmente pueden ser constitutivas de delitos ambientales, de falsedad de la información. Entonces, yo, en el fondo, Fernando, este es el inicio de una discusión. Lo que pasó en estos días creo que da cuenta de la incapacidad nuevamente del Estado de Chile de poder abordar ya con evidencia suficiente de que fenómenos de estas características ya están instalados. Las Naciones Unidas hace muy poquito habló ya de ebullición global, ya no de escalentamiento global, ya estamos en otra fase de la discusión mundial. Y Chile, que es un país expuesto especialmente a estos riesgos, no puede darse el lujo de tener cambios de opiniones cada 4 años. Esto debe ser materia de una política de Estado que no se modifique y que sea letra pétrea en un organismo serio, etcétera, que no esté tampoco, perdona Fernando, sujeto a la elección de turno o a las promesas de un candidato en el marco de una campaña, como lo hizo el presidente Boric, que dañó profundamente la seguridad ambiental de Chile al sacrificar públicamente el proyecto Dominga, que me podrá gustar o no me podrá gustar, pero es un proyecto que ambientalmente cumple. Bueno, yo creo que lo que vimos hoy día es una cosa de esas que impiden que alguien pueda decir 3 o 4 meses o 5 meses, si es que volviera a repetirse una cosa como esta más adelante, pueda decir, mira, no lo vimos venir. Porque por último, esta situación lo que te hace es que te abre los ojos. Vamos a ver si es que de los ojos se pasa a la acción. Fernando, perdona, un parlamentario, desde que salió Guido Girardi del Senado, no ha habido ningún parlamentario en Chile que tenga los cojones de tomar la bandera ambiental con seriedad, pensando en darle realmente un equilibrio a la ecuación que Chile tiene pendiente: desarrollo económico, protección ambiental, equidad social. Un parlamentario que tome la posta responsablemente puede ser presidente de Chile, pero eso requiere cojones, y yo no veo ninguno, fíjate. Oye, y perdóname, el objetivo no tiene por qué ser no, pensando en la el objetivo debería ser solamente cumplir con su labor de parlamentario, que es justamente generar leyes para el beneficio de la población. Tal cual. Vamos a ver. Bueno, muchas gracias, Jorge Andrés, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Vamos a mostrarle a